Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí con mucho calor, Estamos llegando a San Juan y con mucho calor. Mirad, hoy vengo... Aquí tenemos el gato. Hoy vengo, mientras os explico qué vengo a hacer, se queda aquí, Mico. Vengo a hablaros de un truquito que tengo para salir de un apuro, que me veo sin un color de acrílico para terminar un trabajo. Y por qué no decirlo, porque realmente hay alturas en que económicamente los materiales son caros y que no podemos disponer de un gasto más. Y este truco va de las témperas, también conocidas como wash. Y el truco será en aplicarlas como si fueran acrílicas. Pero antes os explico un poco lo que es la témpera, ¿no? La témpera es quizás la pintura más antigua que hay, ¿no? Es compuesta por pigmentos, aglutinante y agua. En Grecia, en Roma se utilizaban, pero en la Edad Media y en el Renacimiento se utilizó mucho la témpera al huevo, en que el aglutinante era la yema del huevo y era precisamente lo que ayudaba a que los pigmentos se mezclaran y también que la pintura se adhiriera bien. Pero la característica de las témperas, yo por ejemplo tengo aquí una y es escolar, que es las que más se ve, realmente son más baratas, es que su aglutinante es soluble en agua, por eso seca muy rápido, llega a veces como a rajar la pintura, pero tiene el problema de que si se humedece, si se le toca con un poco de agua, se reactiva. Entonces no sirve para utilizarla como acrílica, ¿no? Y la solución que te doy, ojo, que no es transformar esta témpera en una acrílica, porque es imposible, la composición es completamente diferente. Lo que sí vamos a conseguir es que por lo menos el aglutinante no se vaya a diluir en agua, porque le vamos a colocar cola de madera o también puede ser la cola blanca escolar. La diferencia entre estas dos: la cola blanca escolar es más flexible pero es menos fuerte, y la cola de carpintero es un poco menos flexible pero es más fuerte. Al hacer esa mezcla con la cola de carpintero va a quedar más resistente, con la cola blanca queda un poquito menos resistente. Mirad, primero de todo a abrir y vamos a coger un poquito de la témpera sin nada, como viene en el bote, y lo vamos a aplicar aquí en un cartoncito. Sabéis que guardo todo, ¿no? Un cartoncito. Y vamos a pintar aquí para ir secando, ¿vale? Aplicamos generosamente y a ver qué pasa, ¿vale? Yo las proporciones que suelo colocar es una parte de témpera, una parte de cola de carpintero o cola blanca. Yo prefiero, cuando hago este truquito, es colocar la de carpintero, porque así me aseguro que realmente queda más fuerte. ¿Veis? Pongo esta parte de cola de carpintero y sensiblemente lo mismo de témpera, que no me cabe aquí la cuchara. A ver cómo lo hago. Vamos a
a sacarla con el pincel. A ver, más o menos es lo mismo. Y lo pasamos a un cuenquito. Lo pasamos a un cuenquito, aprovechamos al máximo, porque aquí nada se pierde, y mezclamos. ¿Qué va a pasar? La cola de carpintero o la cola blanca son blancas, aunque después quedan transparentes. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el tono va a bajar la intensidad, pero esto es momentáneo, porque cuando seque, al transparentarse la cola, vuelve a subir al tono prácticamente el inicial. Esta es la gran diferencia, por ejemplo, con las acrílicas. En las acrílicas ves el tono que tiene el envase y más o menos ese es el tono que queda después de secarse. En este caso, mirad, está muy espesa, porque mi cola de carpintero estaba muy espesa. Yo la voy guardando así en estos. Voy a colocarle un poquito de agua para ayudar que sea más fluida, vamos. Y tenemos ya aquí nuestro truquito. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar también y esperar a que seque para ver el resultado, porque la vamos a intentar activar con agua. Como veis, hay una diferencia bastante grande en el color. Esta es más un tono más arriba y esta con la cola blanca quedó un tono más abajo. Colocamos aquí para que no exista dudas. Aquí solo témpera. Y aquí al lado vamos a pintar la témpera. Ya está seca. Vamos a mojar un pincel en agua y mirad, se activa y sale, ¿veis? Mirad. Se activa. Y ahora esperar a que seque la otra para ver si se activa. Bueno, y Don Mico no quiere salir, pero ya tenemos la parte de con cola que está seca. Entonces hacemos el test. Es que este es un mimosín. No se activa. ¿Veis? Aquí sí, porque todavía no estaba seco. No se activa. ¿Veis? Aquí esta parte que escurrió todavía estaba la pintura un poquito húmeda. No se activa como la témpera. Como veis, está con agua y no se activa. La otra volvió a secar mucho más rápido. Y si volvemos a colocar un poco de agua, se vuelve a activar. Mirad, ¿veis? Para salir de un apuro es para abaratar un poco algún coste, pero no va a quedar con las características idénticas a la acrílica, pero nos saca de un apuro y podemos utilizarlo. Ahora sí, ojo que es muy importante. Después hay que dar mucha atención en darle una capa de finalización de barniz para que realmente no exista ningún problema y que se eche a perder el trabajo. Por lo tanto, este era el truquito que os tenía para hoy
Y es todo lo que tengo para vosotros. Nos vemos en otro tutorial, pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Nos vemos. ¡Chao!